Bien, gloria a Dios. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Dios te me guarde. En el nombre de Jesús. Yo había comenzado un mensaje con el tema que tiene que ver con el bautismo de la muerte de Cristo. Ya yo subí la parte 1. Ya yo subí el video 1. Pues falta darle seguimiento y continuación para un video 2, luego una parte 3 y por ahí seguir por ahí hablando y más, tú sabes. Así que yo voy a seguir, pero he decidido hacer un cambio y hacer una pequeña pausa, solamente una pausa. Significa que yo voy a continuar, pero voy a pausar el bautismo de la muerte de Cristo en Romanos 6:3. Y el motivo en el cual yo voy a pausar el video, que ya yo subí el video 1, la parte 1, pero voy a hacer una pequeña pausa a ese video para yo empezar y darle seguimiento al tema del bautismo, pero trabajar con el bautismo de agua. El bautismo que Juan el Bautista habló en Mateo 3, versículo 1 en adelante, donde Juan dice que él bautizó o los bautizará en agua para arrepentimiento de pecado, confesión y arrepentimiento de pecado, pero Juan dice: vendrá uno luego de mí, vendrá uno luego de mí, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo quiero hacer una pausa en el video anterior que yo hice de el bautismo de la muerte de Cristo, que ya yo subí la primera parte. De todas maneras, ya yo subí la primera parte, pero voy a pausar esa primera parte y la voy a dejar pendiente hasta que yo entonces comience a hablar de este bautismo que habla Juan el Bautista, que tiene que ver con el bautismo de agua. Y yo voy a subir este mensaje del bautismo de agua. Esta es la primera parte, ¿ok? Esta es la primera parte. El primer video en este tema del bautismo de Juan y todo lo que tenga que ver con el bautismo de agua. Y también hablaré un poquito también del Espíritu Santo, ¿ok? No, quizás no tan profundo, pero hablaré un poquito y hablaré un poquito del bautismo de fuego también. Y cuando yo termine de hablar de este bautismo de agua, ¿verdad? Pues entonces comenzaré más adelante para entonces continuar, darle continuación, ¿ves? Darle un seguimiento, pues aquel video que yo había subido, que es el bautismo en Romanos 6:3 en adelante. El bautismo de la muerte de Cristo, que es Romanos 6:3 en adelante, que ya yo había comenzado con el video 1, pero yo voy a pausar ese bautismo de la muerte de Cristo un momentito para entonces yo darle seguimiento a este bautismo de agua. Y es la parte 1 en cuanto a hablar del bautismo de agua y Espíritu Santo, ¿ok? Porque voy a trabajar un poquito con esto, ¿ok? Y también trabajaré en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si este bautismo de agua, ¿hasta dónde duró? ¿Hasta qué tiempo duró? ¿Verdad?
Pues porque este bautismo de agua duró un tiempo hasta que Dios le revela a Pablo que ya el hombre no será bautizado en agua. Dios le revela a Pablo de que el hombre ya no será bautizado más en agua, sino que será bautizado aquí en Romanos 6:3, en el bautismo, en la muerte de Cristo. Pero ya saben, voy a hacer una pausa en aquel video que yo había subido, que fue una parte 1, para comenzar pues un nuevo video en este tema del bautismo de agua y Espíritu Santo. Y esta es la parte 1 ahora. Esta es la parte 1. Cuando yo finalice, mira para allá, se me cayó esto, perdóname, voy ahora, que se me cayó el botoncito, del marcador. Cuando yo finalice todo esto que yo voy a hablar, comenzaré con Romanos 6:3, el bautismo de la muerte de Cristo, que estoy muy interesado por ir al bautismo de la muerte de Cristo, ¿ok? Por lo tanto, déjame ponerle esto aquí. Yo voy a darle solamente un pequeñito adelanto de lo que Pablo habla, una referencia. Pablo da una referencia en el libro de Primera de Corintios, ¿ok? Primera de Corintios, al bautismo de Moisés. Solamente voy a dar una pequeña adelanto de lo que representa el bautismo de agua y a dónde el bautismo de agua realmente nos quiere llevar. A dónde realmente el bautismo de agua realmente nos quiere llevar, ¿ok? O nos quiere conducir. Primera de Corintios, el mensaje es largo, ¿sabe, hermano? Este tema son largos y profundos. Esto es para hacer 500,000 videos. Hay mucho que aprender, muchísimo que aprender y toma tiempo, no se puede hacer demasiado rápido, ¿ok? Entonces, Primera de Corintios capítulo 10, perfecto, aquí está. Primera de Corintios 10, estoy dándole un pequeño adelanto de hacia dónde nos dirige el bautismo de agua, pero comenzando en el Antiguo Testamento. El bautismo de agua, esa enseñanza del bautismo de agua vino dada de Dios a Moisés, vino de parte de Dios a Moisés. Y en el tiempo de Jesús, pues Juan el Bautista se permitió practicar el bautismo de agua, pero la idea de Jesús es más que era que los judíos creyeran en Jesucristo y se arrepintieran de sus pecados, confesaran sus pecados y que creyeran y se prepararan para cuando Cristo muera y resucite, va a haber un cambio, va a haber una transformación de adentro hacia afuera. Esa es la idea central de Jesucristo. A través de Juan el Bautista, permitirle a Juan el Bautista que se bautizaran en agua y confesaran sus pecados y se arrepintieran sus pecados. Porque luego de eso, cuando Cristo muera, va a haber un cambio interior que cuando Cristo muera se cumple la palabra de Pablo, que es el bautismo de la muerte de Cristo, que es el último bautismo perfecto, que es el que salva, libera y perdona los pecados. Pero hay mucho que hablar acerca de este tema. Y vamos a ir aquí a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, del 1 en adelante, dice Pablo: deseo, hermanos, que ustedes sepan que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos ellos atravesaron el mar. Cuando habla de mar, obviamente está hablando de aguas. Luego dice, y todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés. Cuando hablamos de bautismo, estamos hablando que es algo que tiene que ver con la ley de Moisés. Tiene que ver todo con la ley de Moisés, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del bautismo de la muerte de Cristo,
nada tiene que ver con Moisés. Nada tiene que ver con Moisés. Tiene que ver con la muerte de Cristo, la sepultura, la resurrección y también la fe. La fe en el sacrificio de Cristo, que es el bautismo, de que Pablo habla, que es el último bautismo, ¿ok? Pero este tipo de bautismo todo señala a la ley, al mandamiento de que Dios permitió a través de Moisés. Y en el tiempo de Jesús, pues todavía Jesús y muchos apóstoles, ¿verdad? Pues todavía estaban bajo la ley. ¿Ve la diferencia? Entonces dice, y todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos ellos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos y esa roca era Cristo. ¿Te acuerdas, Moisés? Cuando Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara y que la vara de Moisés tocara la peña, que esa peña representa la roca que es Cristo. Cristo cuando vendría, ¿tú me entiendes? Y que Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara, toca la roca con la vara. Y esa roca dará agua, agua de vida. Esa agua de vida es un símbolo, una tipología de Cristo. Y cuando llega Cristo, el agua de vida, pues más que una agua literal, más que una agua física y literal, es una agua espiritual que limpia, que purifica nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestra alma. Esa agua, Pablo la clasifica y la interpreta en el libro de Efesios y también en el libro de Tito. También Pablo la interpreta como la palabra. La palabra, el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros creemos en la fe. Pero en el Antiguo Testamento el agua era físicamente y literalmente, pero que representaba Cristo. Quiere decir que Cristo estaba ahí metido. La roca literalmente hablando, que Dios habló a Moisés que tocara con su vara para que diera agua al pueblo. Esa roca o esa peña, como quieran llamarle, roca o peña, era una representación de la venida de Cristo. De Cristo. Cristo estaba ahí con ellos. Dios estaba ahí, pero a la misma vez estaba ahí Cristo también a través de esa representación de la roca, que la roca iba a salir agua. Esa agua va a ser agua para su espíritu, como un descanso. Significa que esa roca o esa peña para el pueblo de Israel era un descanso, que se manifestará un descanso espiritual, un alivio, una mejor esperanza. También podemos decir una mejor esperanza para un tiempo futuro. ¿Ves? Para un tiempo futuro. Entonces cuando Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara sobre la roca y tócala, solamente tócala, ella dará su agua. La roca dará agua para el pueblo y para los animales del campo. ¿Ve? Significa que en la condición y en el estado que se encontraba el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se encontraba en un estado de muerte espiritual, de condenación, y Dios quería llevarlo de ahí a pasarlo a la roca, la peña, que representa a Cristo. ¿Ven? Que todo era como un traslado. Era un traslado. Hay que entender que muchas cosas del Antiguo Testamento te hablan de simbología, tipología, símbolos, tipología, ejemplos y todas estas cosas que hay que comprenderlo bien también, ¿ok? Entonces cuando Dios le dijo a Moisés, toca la vara con la roca, ella dará su agua para el pueblo. El pueblo estaba en rebelión, en idolatría, y Dios lo quería llevar a un descanso, a una mejor vida. Pero el pueblo se puso más rebelde,
y no pudo entrar a la tierra prometida. A esa tierra prometida, la tierra prometida que fluye leche y miel, esa tierra prometida que fluye leche y miel y que hay pues alimentos y una tierra para ellos, para el pueblo de Israel, ellos no la han podido alcanzar. Pero esa tierra prometida que fluye leche y miel, espiritualmente era como un descanso. Y para ser más enfático, esa tierra prometida que Dios le quería prometer al pueblo y también a Moisés también, era como un tipo de gracia. Era un tipo de gracia, un tipo de gracia como hoy en día Dios nos ha dado gracia en estos tiempos. Un tipo de gracia, pero en el Antiguo Testamento. Y todo eso era pasar de la ley a la gracia. Todo eso del Antiguo Testamento era una sombra, una imagen para llevarlo Cristo a la cruz, ¿ve? Pero ellos se quedaron dando vueltas 40 años por su desobediencia y por su idolatría. Entonces, Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara, toca la vara con la peña, ella dará agua. ¿Quién dará agua? La peña, Cristo dará agua. Significa que el pueblo estaba en rebelión con Moisés. En rebelión. El pueblo le dijo a Moisés que tú nos has traído aquí para seguir castigándonos. Mejor hubiéramos quedado allá donde estábamos, que era en Egipto, donde Dios quería liberar al pueblo de Egipto. Lo logró hacer parcialmente. Ese era el propósito de Dios, liberarlos de Egipto y también liberarlos de la condenación, del poder del pecado y de la ley. Era parte del plan de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo, como se había puesto rebelde contra Moisés y contra Dios también, Dios quería darle a ellos esperanza. Te voy a dar agua. Pero Moisés parece ser que estaba un poquito no sé qué pasaba con Moisés. Estoy en la introducción. Me encuentro en la introducción. Y la introducción toma tiempo. Y todavía no he empezado. Y estoy en la introducción. Que dice que me voy a tomar tiempo en hacer este video. Hasta que yo finalice este tema del bautismo de agua. Y comience más luego en Romanos 6, más adelante. El pueblo estaba en rebelión, pero algo le pasó a Moisés. Moisés desobedeció a Dios. El pueblo estaba en rebelión, pero esta vez Moisés tomó la vara y agredió la peña. Y Moisés no debió de hacer eso. Moisés no debió de agredir la peña porque la peña es Cristo. La peña es Cristo. Y lo que quería hacer Dios era darle un poquito de agua al pueblo. Aunque sea rebelde. Aunque sea rebelde. Eso significa, esta es una tipología. Porque el Antiguo Testamento está lleno de tipología. De reflexión, de tipología, enseñanza, amonestación, reflexión, ilustraciones, ejemplos. Está lleno de muchas tipologías. Y para entender muchas de estas enseñanzas hay que entender que hay muchas tipologías, reflexiones. Cuando se habla también la palabra así. Pablo usa muchas tipologías cuando habla de Román, de la muerte de Cristo. Pablo usa la palabra así, que viene siendo una palabra gramaticalmente que significa, así significa la palabra así como así. Es un adverbio de modo. Es un adverbio de modo que significa de esta forma, de esta manera, así como una comparación. Y en el Antiguo Testamento también usa mucha tipología. Así, de esta forma, como comparando. Pero entonces cuando Moisés se puso enojado contra Dios, agredió la peña con la vara, pues, ¿por qué pasó eso con Moisés? Porque ya Moisés estaba muy cansado del pueblo, de la conducta del pueblo. Pero aún así, el pueblo, aunque el pueblo estaba en rebelión y en pecado y en idolatría, vemos que en el estado, en la condición que se encontraba el pueblo, Dios le quería dar agua, descanso. Hoy en día pasa lo mismo. Llegó la gracia. Y aunque nosotros hoy en día, en la actualidad, en la iglesia de hoy en día, muchos estemos en idolatría
o muchos estemos en desobediencia, o muchos estemos en pecado, como quiera, Dios quiere darnos gracia. Gracias. Igual pasa hoy en día. Ahora, escuchen bien cómo es esto. Presten atención. Porque solamente le estoy dando un adelanto solamente de por qué el bautismo de agua, a dónde quería llevarnos el bautismo de agua. Vamos a la pizarra. Vamos aquí a la pizarra. Aquí, en este lado. Aquí. Cuando dice la nube, aquí, que los que fueron bautizados en la nube representa la presencia de Dios. La nube representa o significa la presencia de Dios. También representa la justicia de Dios. Y la justicia de Dios tiene que ver con la justicia bajo la ley. Porque Pablo habla de dos justicias en el libro de Romanos. La justicia bajo la ley y la justicia bajo la fe. Y lo expresa Pablo en Romanos 20 algo. Se me olvidó el versículo 9. Ok, vamos a... Se lo voy a poner en la pantalla del móvil, es que no quiero perder el tiempo porque tengo que estar ocupado aquí. Se lo voy a poner, si es que me acuerdo, hermano, ok. Habla de dos justicias, por la fe y la justicia por la ley. Ok, vamos a seguir en el nombre del Señor. Entonces, aquí la palabra nube representa la presencia de Dios. Y también representa la justicia de Dios bajo la ley. La palabra nube significa que si la nube se mueve, ellos tienen que moverse también, pero en la obediencia bajo la ley. Repito, la nube si se mueve, que viene siendo el mandamiento de Dios, ellos tenían que moverse, pero bajo la obediencia de la ley y la obediencia del mandamiento de Dios. ¿Okay? Eso es lo que significa la nube. Ahora, cuando habla del mar, el mar representa el bautismo en el mar, que era una sumersión en el mar. El mar significa bautismo, pero también el mar significa liberación, donde Dios quería liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los faraones, de la esclavitud, ¿verdad? Del pecado y de la esclavitud de los faraones. Y cuando hablaba de Moisés, pues Moisés era el que lo estaba bautizando bajo la autoridad de Dios, pero que Moisés representa la ley. Ahora presten atención, que tengo que cortar ya mismo. Aquí observamos donde Dios llevaba al pueblo por este camino, cuando Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara y el mar se va a abrir, extiende tu vara. El mar se abrió para entonces Dios llevar al pueblo de Israel. El mar rojo, ahora presten atención, perdona que vaya ligerito. El mar rojo es una tipología. Ahora, presten atención que tengo que cortar ya mismo. El mar rojo es una tipología de llevarlos a ellos hacia la cruz. El mar rojo es una representación o una tipología de la sangre de Cristo. Repito, el mar rojo es una representación que significa la cruz de Cristo y la sangre de Cristo. En otras palabras, la sangre de Cristo es una representación también del mar rojo. Y Dios lo quería llevar de este bautismo, a este único bautismo. En Romanos 6:3, que es el bautismo de la muerte de Cristo, que es el único bautismo que libera al hombre del poder del pecado. ¿Ves? Que todo se indica llevarlo del poder del pecado, de la ley, llevarlo aquí, que es Romanos 6:3. Todo era conducirlos hacia aquí. Perdona que yo vaya ligerito, porque se me fue el tiempo. Pero solamente le estoy dando un pequeñito adelanto, ¿verdad? Cuando yo venga al video de Romanos 6:3. Vamos a pausar y vamos a ir al video 2 para continuar. Y disculpa que vaya ligerito, ¿ok?